bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, un tema más que interesante y de mucha actualidad. Los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestra salud mental. ¿Cuál es la evaluación que debemos de hacer por medio de los profesionales competentes en cuanto a cuáles fueron los efectos del confinamiento domiciliario y qué debemos de hacer para recuperarnos y gozar de una salud mental adecuada y evitar consecuencias como la del suicidio y otro tipo de enfermedades que pueden requerir mayor intervención por parte de los profesionales? Para ello contamos nuevamente con la participación del médico psiquiatra y licenciado en psicología, el doctor Carlos Acevedo, quien es un invitado recurrente de nuestro programa, y le doy la más cordial bienvenida por aceptar mi invitación. Bueno, muy agradecido por tu interés a través de tu programa por temas de relevancia en nuestro país, y dentro de ellos, en este momento la salud mental cobra una importancia muy relevante, precisamente por esta crisis de salud pública que hemos tenido con la pandemia del coronavirus. Doctor, Gracias, y aquí estamos para dialogar un ratito contigo en tu programa sobre aspectos de salud mental y la pandemia. yo le agradezco siempre, doctor, que hace espacio en su muy apretada agenda en cuanto a la consulta clínica, que usted es muy requerido por diferentes pacientes de todo el territorio nacional que requieren de sus servicios profesionales. Quiero también hacer una breve pausa. Hace un año desarrollamos toda una serie completa de prevención del suicidio. El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. ¿Qué experiencia le ha dejado a usted este último año? ¿Cuáles son los avances en el tema de la prevención del suicidio en América Latina y particularmente en nuestro país? Bueno, por esto de la pandemia, pues todo se trastocó, todo lo que habíamos proyectado, de repente se quedó en el limbo, ¿verdad? Y nos ha venido a mover a todos, todas nuestras programaciones, nuestros proyectos, también hay que ver la ventaja de que también hemos tenido que reelaborar muchas cuestiones personales y profesionales, ¿verdad? Acerca de lo que tú decías del suicidio últimamente, quiero decirte que nosotros intentamos hacer algo, y por primera vez en el país, aunque no haya tenido mucha propaganda, se realizó un foro internacional sobre prevención del suicidio, y que llevamos a cabo con colaboración del Colegio Médico, la Sociedad de Psiquiatría también, y actividades científicas del Colegio Médico. Y tuvimos la oportunidad de contar con unos profesionales de mucho prestigio, como el fundador precisamente de la Red Mundial de Prevención del Suicidio, el doctor Sergio Barrero, desde Cuba nos dio unas palabras en vivo, ¿verdad? Contamos con el doctor Hernán Ortiz de Guatemala, que nos colaboró el año pasado. Tú estuviste en esas conferencias que tuvimos. El doctor Alejandro Águila, que dirige el Instituto para la Prevención del Suicidio Hispanoamericano en México, que hace un trabajo y una labor grandísima en México, en todos los estados mexicanos. Tuvimos la presencia también en la ponencia de Mauricio, el doctor Mauricio Campos, un amigo de Costa Rica, que es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Prevención del Suicidio en Costa Rica. Hay un instituto específico para eso. Desde Colombia también tuvimos a nuestro colega y amigo Cástulo Cisneros, que acaba de realizar, creo que el 12º Congreso de Prevención de Suicidio en Pasto, Colombia, en el cual participamos. Así es que ha habido actividad, y a través de la red de prevención de suicidio pensamos tener mucho más actividad, y estamos haciendo la sensibilización y pidiendo al público en general, a todos aquellos que quieran colaborar y que se sensibilicen con el tema, que colaboren con la prevención del suicidio a través de la red de prevención del suicidio. Doctor, Solo recordar, dime. prácticamente, digamos, para El Salvador, el 14 de marzo del 2020,
es la llegada oficial del COVID-19, pero sabemos que desde finales de diciembre, ya a nivel internacional, esto fue declarada pues esta pandemia por el COVID-19. ¿Qué efectos y qué le dicen las instituciones, las organizaciones a las cuales usted pertenece de esta Red Mundial de Prevención del Suicidio? ¿Se puede inferir de que incrementaron los suicidios en el mundo con el confinamiento domiciliario? ¿Qué dicen los reportes? En este momento no hay datos concretos de el aumento de suicidios, pero debemos de recordar que el suicidio es una enfermedad, eso es un problema de salud mental, mejor dicho, más que una enfermedad, es un problema de salud mental que tenemos en el cual se lleva la vida de alrededor de casi 1 millón de personas. Yo hacía la comparación, por ejemplo, con la pandemia, ahorita no es bueno hablar de muertes, pero 900,000 muertes más o menos, y 800,000 muertes anuales las tenemos de suicidio, o sea, también es importante. Lo que se ha visto sobre todo en Europa, los que ya pasaron la etapa severa de coronavirus, eh, hay reportes, ¿verdad? Hay reportes y hay un temor de que los suicidios se aumenten debido a que con la pandemia, con el confinamiento, los problemas de salud mental se van a convertir probablemente en la próxima pandemia, ¿verdad? Una vez pase la pandemia de coronavirus, va a dejar unas secuelas de tal modo que los problemas de salud mental en general, ¿verdad? Depresión, ansiedad, problemas de trastorno por estrés, por trauma, ¿verdad? Incluyendo suicidio, van a tener un aumento. De hecho, recordemos que el suicidio, pues cada 40 segundos una persona comete suicidio, ¿verdad? Entonces, en El Salvador también tenemos una carga grande de suicidio, de alrededor de 10 o 14 por 100,000 habitantes, estamos hablando de entre 300 a 500 personas que se suicidan, ¿verdad? Y es un tema muy importante. Entonces, en un primer momento, ¿verdad? Hablemos de un primer momento del confinamiento, ¿verdad? Ya las consecuencias a corto plazo se ven en la salud mental. Ya a las 12 horas se ha visto que hay problemas de sueño, problemas de ansiedad, temores, ¿verdad? Enojo fácil, trastornos del carácter, trastornos de la alimentación, ¿verdad? Después de esta fase de miedo que sigue persistiendo. Entonces, estos síntomas son muy severos en cuanto a que entre más confinamiento, mucho más severos van a ser los síntomas. Vale ¿Cómo decir definimos también, la salud mental, doctor, en términos prácticos y sencillos para nuestros televidentes y cibernautas? bueno, tenemos que hablarlo de manera sencilla. La salud mental está ligada a la salud física. La salud física está ligada a la salud mental. No se puede separar la salud física, una enfermedad física, de una reacción psicológica o mental. De hecho, el coronavirus nos ha venido a poner en evidencia cómo una enfermedad física puede ocasionar trastornos también y ocasiona trastornos de salud mental, ¿verdad? Entonces, la salud mental está inmersa en lo que es el concepto de salud en general. Entonces, salud en general no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Sino que también tener todas esas potencialidades del ser humano para poder realizarse de manera plena con todas sus facultades y ser partícipe de o un actor principal en su sociedad y transformar esa sociedad que tiene, ¿verdad? Entonces, salud mental es un término que tiene que ver con un montón de dimensiones, ¿verdad? Y con la dimensión económica, con la dimensión social, con la dimensión ecológica, ¿verdad? Con toda la economía tiene que ver la salud mental, ¿verdad? Porque no solo basta no estar enfermo físicamente, sino que también la persona pueda desarrollarse con todas sus potencialidades, estudiar, trabajar, tener una vivienda adecuada, un espacio adecuado, ¿verdad? Ser bien remunerado. Entonces, todas esas son condiciones psicosociales que están implícitas en el concepto de salud mental.
¿verdad? Entonces, la salud mental la podemos definir como ese equilibrio en el cual la persona se encuentra muy satisfecha con su desempeño dentro de la sociedad, ¿verdad? Y sintiéndose autónoma, ¿verdad? Y gozando de sus plenos derechos como ser humano. Así en esos términos más o menos sencillos. Doctor, lograr esta salud mental, este estadio del cual usted nos sugiere y nos propone que versa la literatura, es complicado en plena pandemia y pospandemia del COVID-19, pero a esto debemos de agregarle otros factores de riesgo en nuestro amado país, El Salvador, como es la violencia, la inseguridad, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el abuso de drogas, de alcohol y de otro tipo de factores que se suman y que hace que nuestra salud mental como sociedad no sea la más óptima en este momento. Correcto, ¿verdad? En salud mental hablamos, en suicidio y en salud mental en general hablamos de factores protectores y factores de riesgo. Todo lo que tú has mencionado son factores de riesgo y nosotros tenemos un caldo de cultivo para que se presenten un montón de problemas de salud mental. Tenemos que hacer conciencia sobre eso. Ya lo estamos viendo ahora, pues lo hemos visto con la pandemia, lo estamos viendo por la pandemia, las consultas han aumentado. Quiero dar dos datos nada más para agregar lo que tú estás diciendo sobre la violencia, que es un tema muy sensible y es un tema psicosocial importante, ¿no? Hace 5 días publicaron una noticia de una niña de 11 años que se suicidó en las placitas en San Miguel, para que vean la prevalencia. Hace 2 días me enteré que un documental obtuvo un premio, ¿verdad? Creo que los premios Emmy, no sé si conoces eso, Sí. un documental que habla precisamente sobre la violencia en los adolescentes, ¿verdad? Y pintan la desgracia que en realidad tenemos en cuanto a la violencia contra las mujeres y la violencia social en general y cómo está afectando y cómo influye en conductas suicidas en los adolescentes, ¿verdad? En ese documental. Yo no lo he visto, pero solamente es algo como realmente tenemos que ponerle mucha atención. Entonces, hay muchos factores que nos predisponen y agreguémosle esto de la pandemia. Mira, inicialmente hubo mucho trastorno de todo, ¿no? Pero también los seres humanos tenemos la capacidad de irnos adaptando, ¿verdad?, a la adversidad. Y el salvadoreño desde hace mucho tiempo está acostumbrado a esas adversidades, ¿verdad? A vencer esas adversidades. Pero toda adversidad significa un reto y no todas las personas tenemos o tienen la capacidad de sobreponerse ante estos factores tan estresantes, fíjate. Y el confinamiento, a todo eso, la cuestión de la alimentación, la convivencia en casa, el cuidado de los niños, el cuidado, el estrés de no poder salir, el estrés de perder tu libertad que tenías antes, la posibilidad de perder el empleo que ahora para muchos salvadoreños es una realidad. Ahora mismo yo veo personas que han quedado sin empleo, ¿verdad? Hay negocios cerrados, la economía está por los suelos, ¿verdad? Hablemos del sistema educativo, o sea, por donde quiera que queramos analizarlo, hay demasiados factores de riesgo que prevén, y eso hay que decirlo, tenemos que actuar ya, ¿verdad? Se ha dicho desde antes de la pandemia que había que acompañar en salud mental este proceso de la pandemia, había que educar a las personas desde un inicio, ¿verdad? Y todavía no hay ni nada sistemático en cuanto a educación y promoción de la salud, mucho menos de la promoción de la salud mental a nivel generalizado que se pudiera realizar, ¿verdad? Entonces, tenemos demasiados factores de riesgo en este momento, ¿verdad? Ahora, post pandemia, estamos viendo lo que se ha visto en otros países, ¿verdad? Están aumentando los trastornos de ansiedad, entre ellos los ataques de pánico, ¿verdad? Personas que tienen problemas de repente de taquicardias, aumento de la frecuencia cardíaca, falta de aire, sensación inminente de que van a morir. Una cosa muy espantosa y muy aparatosa, van a consultar a un hospital, no les encuentran nada y lo que tienen realmente es un trastorno de ansiedad que hay que medicar, ¿verdad? Las depresiones,
¿verdad? Los problemas de sueño ahorita. Entre lo que más estamos viendo post pandemia, ¿verdad? Es precisamente trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, alteraciones del sueño, ¿verdad? Y otras alteraciones de conducta, ¿verdad? Que son muy importantes y que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta qué es lo que nos está pasando, cuáles son los síntomas que tenemos y que si eso que estamos sintiendo somos capaces de controlarlo o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que prevenir, mejor consultando, que estos problemas se puedan hacer más adelante en un problema de salud mental más serio, ¿verdad? Y como sería, por ejemplo, el trastorno por estrés postrauma o una depresión severa que pueda inclusive llegarnos al suicidio, ¿verdad? Las condiciones socioeconómicas que estamos teniendo en este momento también son predisponentes para tener problemas de salud mental, ¿verdad? Que vienen también de las condiciones materiales en las que estamos. Entonces tenemos que cuidar de nuestra salud mental. Doctor, observamos también en el tema de la intolerancia y la violencia social, los accidentes de tránsito en diferentes puntos del Gran San Salvador, por supuesto ya existían previo a la pandemia, pero ahora que la economía ha comenzado con la reapertura, entre comillas, por fases, estamos observando un incremento más allá de lo que ya teníamos en enero y febrero. ¿Podría ser una consecuencia de el confinamiento domiciliario? Definitivamente, está comprobado cómo el mismo confinamiento provoca conductas agresivas, ¿verdad? De hecho, recordad que hemos estado viviendo y vivimos aún en una sociedad paranoica, ¿verdad? Por decir un término, o sea, una sociedad donde tenemos que andarnos cuidando de cualquier cosa, con una delincuencia como tú lo has mencionado, con problemas de violencia social en general, ¿verdad? Entonces todo el mundo hemos andado a la expectativa de cuidar nuestra propia vida. Y ahora eso también, con lo de la pandemia y el confinamiento, ha dado pie a la frustración, ¿verdad? Entonces, a la frustración, a la ansiedad, y una manera no adecuada de canalizarla es explotar en cólera, ¿verdad? De hecho, los problemas del manejo de las emociones, como la ira, es uno de los problemas que estamos viendo, ¿verdad? Hay personas que se están volviendo mucho más violentas en casa, hay más expresiones de violencia, ¿verdad? Y en la calle yo mismo he visto y he observado cómo ha aumentado la gente más violenta, ¿cierto? Yo he visto mucho más accidentes, he visto conductas mucho más temerarias, he visto cómo fácilmente una persona puede llevar a actos violentos por una cuestión insignificante, ¿verdad? Y si eso ya estaba ahí, ahora está aumentado, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación muy delicada en la cual hay que prestarle atención, ¿verdad? Hay que cuidar, como repito, nuestra salud mental en lo que nosotros podamos, ¿verdad? Ahora estamos en otras condiciones, ¿verdad? Tener mucho cuidado con los adultos mayores, tener mucho cuidado, ojo, los niños, los adolescentes, por Dios, en la casa, ¿verdad? Han estado abandonados por ahí y ellos están sufriendo también, ¿verdad? Los psiquiatras infantiles van a tener mucho trabajo, los psicólogos infantiles también, porque también hay alteraciones no solo en los adultos, sino que también en los adultos mayores y también en los niños. Así es que es cierto, esas conductas, lo más probable es que si tuviéramos la manera de medirlas, ¿verdad? Veríamos que están en aumento. Lo que observamos es un aumento de la agresividad también en la población en general. Gracias, doctor, por estas primeras valoraciones y aproximaciones a lo que es un diagnóstico preliminar de la salud mental de la sociedad salvadoreña debido a la llegada del COVID-19 y los efectos de la pospandemia. Al regresar de este corte, conoceremos consejos prácticos a cargo del doctor Carlos Acevedo Oliva, psiquiatra y psicólogo, para sensibilizarlo, prevenir, y si usted necesita atención, pues el doctor nos dirá cuál es ese semáforo que debemos de estar alerta para buscar la ayuda. Regresamos.
gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Puede verlo, escucharlo a través de nuestras multiplataformas en redes sociales. En esta ocasión, un tema de actualidad, la atención de la salud mental debido al COVID-19, y para eso nos acompaña un invitado frecuente de nuestro programa, el psiquiatra y psicólogo Carlos Acevedo Oliva. Doctor, hay diferentes situaciones, pero lo principal es que no tenemos una cultura de prevención en términos generales en salud. Y yo me atrevería a decir que la salud mental está dentro de los últimos escaños en la sociedad salvadoreña. Es hasta que tenemos graves complicaciones o un médico internista o un médico general nos refiere, vamos donde el psicólogo o donde el psiquiatra, porque en términos salvadoreños decimos, yo no tengo nada, yo no estoy loco. Correcto. ¿Cómo podemos identificar en este momento, ya desde marzo a la fecha, estamos finalizando septiembre del 2020, cuáles serían esos indicadores, esos síntomas que nosotros debemos de prestar atención y buscar la ayuda a tiempo? Bueno, lo primero es los síntomas de ansiedad, ¿no? O sea, que se manifiestan sobre todo con una inquietud exagerada, un desasosiego, es un malestar interior, es una inquietud interior en la cual la persona no puede estar tranquila. Y es el sinónimo de intranquilidad, de angustia, de mucha ansiedad y disconfort. Es un disconfort que se siente. Puede ser que esté muy inquieto. Y esto se manifiesta de diferentes maneras. Lo que estamos viendo es que a muchos se ha alterado el patrón de la alimentación, por ejemplo, ¿verdad? Comer más de la cuenta, todo esto está relacionado, ojo, también, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que no debemos hacer, con los horarios distorsionados de la alimentación que tenemos y del sueño, ¿verdad? Eso sería un primer factor. Lo otro es ver cómo está. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos y realmente ver qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Si no estoy durmiendo bien, reconocer por qué no estoy durmiendo bien, si puedo hacer algo para dormir mejor, mejorando mi patrón de sueño. También se está viendo mucho enojo fácil, ¿verdad? Sobre todo en casa, con las parejas o con la familia, hijos, padres, se está viendo como mucho más fricciones en cuanto a explosiones de mal humor, ¿verdad? Que puede ser una manifestación. Lo otro, ojo, y esto ya lo estamos comenzando a ver, y no solo con la población general. Hay un síndrome, por ejemplo, ahorita que estamos viendo con las personas que han sufrido el COVID, de un síndrome de fatiga, ¿verdad? Porque después de que la persona sufre el COVID, ojo, ¿verdad? Para la prevención y no enfermarnos, tener cuidado, seguir con las medidas. Es un síndrome de fatiga, depresión y es algo que todavía el COVID está ahí durante largo tiempo, unos meses. Ahorita estamos viendo con secuelas de esa enfermedad de gente que ya salió. En la población en general también se puede manifestar como un aburrimiento, ¿verdad? Como una fatiga, como un desasosiego en casa y con esas explosiones de ira, ¿verdad? Problemas de sueño, problemas de concentración, ojo, tristeza, ¿verdad? Tristeza grande, ¿verdad? Y muchas veces sin mayor motivo. Temores, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente de nosotros que todavía en el fondo, aunque no lo digamos, tenemos miedo a contagiarnos aún, a contagiar a otros, a contagiar a la familia, miedo a morir, miedo a que un miembro de nuestra familia o un ser querido, un conocido, padezca la enfermedad. Entonces ese miedo ahí está, ¿verdad? Y es normal, pero cuando el miedo es excesivo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Europa están reportando casos, un par de veces yo he visto esto, ahora hace poco, de gente que se niega a salir a pesar de que lo puede hacer con esta apertura
supuestamente escalonada, que no ha sido nada escalonado, sino que aquí en buen salvadoreño y en voz populi, ¿verdad? Sálvese quien pueda, se llama, ¿verdad? Y recordemos que muchos salvadoreños no tenemos la responsabilidad como un valor que tenemos consciente y que tenemos que tener todos, ¿verdad? Yo apelo también a la responsabilidad de los salvadoreños y lo que estemos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, estamos obligados también a exigirle o a pedirle a otros que sean responsables también, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones que no se deben hacer y que los salvadoreños somos muy confiados. Lo otro, ojo, muchas veces los problemas psicológicos, volviendo al tema de la unidad mente-cuerpo, se puede manifestar alteraciones físicas, sobre todo problemas cardíacos, dolor en el pecho, falta de aire, problemas gástricos, eso es tremendo. Desde gastritis, colitis, problemas digestivos, problemas inespecíficos estomacales, ¿verdad? Porque realmente neurológicamente, curiosamente, el cerebro está ligado al estómago y al intestino, ¿verdad? En su evolución embriológica vienen de las mismas capas similares y por eso es que se conecta lo emocional con estómago, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso. Y lo otro a nivel de no solo físico, sino que también a nivel de pensamientos. Ojo con tener muchos pensamientos obsesivos. Hay gente que anda cargando demasiado ahí el enfermarse, ¿no? Digo, es normal que tengamos precaución y todo, pero los miedos exagerados también paralizan a las personas. Gente que no quiere salir de la casa, aún pudiendo salir. Entonces, y cuando los pensamientos se vuelven muy intrusivos, o cuando, por ejemplo, estamos viendo gente que empieza a sentir un síntoma leve, por ejemplo, algo en la garganta, y entonces ya comienza a pensar que tiene coronavirus o que está gravemente enfermo, ¿verdad? Y van a consultar. Entonces, tener mucho cuidado con eliminar los pensamientos catastróficos que yo llamo. Tener mucho cuidado con ese miedo a enfermar, ¿verdad? Porque en el exceso sí nos puede llegar a enfermar realmente, tanto desde el punto de vista de salud mental como desde el punto de vista físico, ¿verdad? Así que ese es el cuidado que tenemos que tener en cuanto a los signos de alarma, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que ser muy buenos evaluadores de qué es lo que nos está pasando y ver que muchas veces uno no se da cuenta, pero otros se lo dicen a uno, ¿verdad? Uno cree que anda bien y el otro dice, mira, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Mucho cuidado cuando alguien le diga que algo que está pasando, ¿verdad? Sobre todo con esos sentimientos de depresión o de ansiedad, hay que tener muchísimo cuidado para no llegar a enfermarnos más gravemente. Ahora hay algunas medidas que no sé si quieres que mencione sobre qué hacer, ¿verdad? Sobre Doctor, todo. antes de las medidas, me preocupa mucho el tema de las muertes que se han tenido en estos meses, sea por COVID-19 o por otro tipo de muerte o natural o otras causas, y debido al confinamiento no se ha hecho el cierre del duelo. ¿Qué consejo práctico le puede dar usted a nuestros televidentes y cibernautas si ese es el caso? Porque son miles de personas que a estas alturas todavía no tienen la idea, principalmente parientes o familiares, amigos, que murieron por COVID-19, no saben ni en qué tumba están los restos de su familiar o amigo. Muchas gracias, Ricardo. Es un tema muy delicado, porque precisamente sabemos que el ritual del duelo es necesario, o sea, para la salud mental, o sea, necesitas cerrar ese círculo, ¿verdad? De que esa persona amada ha muerto. Y eso que tú dices está pasando, y eso es lo que nosotros llamamos duelo no resuelto, o sea, queda eso en la psique de la persona y que repercute precisamente en su salud mental y ya algunas personas no vuelven a ser las mismas, ¿verdad? Una recomendación es tratar de hacer de alguna manera algo simbólico en familia, ¿verdad? Algunas veces me ha tocado anteriormente a esto manejar duelos de ese tipo, en la cual, por ejemplo, son familias muy unidas y de repente están todos en Estados Unidos y muere alguien aquí, un hijo o alguien, y no pudieron precisamente hacer el duelo. Entonces, muchas veces
terapéuticamente y claro, guiado por un terapeuta, se puede hacer ese cierre de duelo en familia, ¿verdad? Y es un trabajo muy bonito, se tiene que trabajar en familia, porque el duelo no, a veces no afecta generalmente no solo a una persona, sino que a varias personas. Entonces sí se puede trabajar, ¿verdad? Si hay demasiada afectación, yo sugiero buscar la ayuda lo más pronto posible, ¿verdad? Si se puede ser en un dispositivo nacional como el hospital psiquiátrico, ¿verdad? O una consulta particular. Una recomendación, ¿verdad? Ojalá escucharan, es precisamente que se tienen que hacer equipos de salud mental. Hay este tipo de problemas cuando son demasiado grandes y no hay recursos suficientes como en nuestro país de salud mental, ¿verdad? Entonces se entrena a un grupo de personas, se va a la comunidad y se trabaja el duelo de forma grupal, ¿verdad? Hay una experiencia que estoy recordando en este momento muy bonita que tuvimos en el último terremoto, en el cual nosotros estuvimos como hospital psiquiátrico en las primeras 24 horas, fíjate, del problema, atendiendo gente en Santa Cruz, Analquito, la zona de allá de Cojutepeque, toda esa fue de las zonas más devastadas, ¿verdad? Toda esa zona de por ahí. Y tuvimos la oportunidad de hacer procesos de resolución, no de resolución de duelo, sino que de atención de primera emergencia, ¿verdad? Porque la resolución de duelo no es una cuestión de una sola vez, pero sí se tienen que hacer unas primeras intervenciones y como éramos pocos para la población, nosotros primero hicimos una detección de quiénes eran los que estaban de duelo. Había gente que había perdido toda su familia, a sus hijos, ¿verdad? Y ahí estaban, entonces los agarramos en fresco y lo que hicimos fue precisamente, se nos ocurrió hacer el manejo de esa situación de emergencia, de primera atención psicológica en grupo, ¿verdad? Y dejar encaminado con otros agentes para que se siguiera un proceso individual. Entonces, hay estrategias que se tienen que idear, ¿verdad? Hay que ser inventivo, hay que ser creativo, ¿verdad? La herramienta de la salud mental comunitaria aquí funciona, ¿verdad? Porque eso hace que la falta de personal no sea tan importante si se trabaja a nivel comunitario con la comunidad esta resolución de duelo, ¿verdad? Hay que organizarse en las comunidades para esto, pero eso tiene que haber equipos de salud mental que vayan a la comunidad. Yo me preguntaría cuántos equipos de salud mental están encargados de la comunidad en este momento. Digo, no existe ni siquiera un programa de salud mental comunitaria bien establecido, pues, ¿verdad? Y esa sería una muy buena opción. Estoy preocupado también, Ricardo, ¿por qué? Porque hay un dispositivo que siempre hubiera podido ser muy útil, que son las escuelas. Pero en este momento que todo es virtual, tenemos ese problema también, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esos estudiantes también? No porque en la escuela se pudieran hacer intervenciones, ¿verdad? De este tipo también y ayudar en las comunidades. Pero sí hay que prestarle mucha atención porque eso es algo que tenemos una deuda de salud mental también ahí, ¿verdad? Tenemos que atender a esos dolientes que no se les permitió ni siquiera despedirse, ni siquiera ver a su ser querido que falleció. Y eso es grave y ahí están esas personas en silencio, pero que tenemos también que clamar por una atención adecuada para todas esas personas. Ya deberían de estar siendo atendidas. Doctor, ¿recomienda usted cuando sea el momento visitar la tumba, cuando se dé a conocer a dónde fueron sepultadas estos familiares, amigos, compañeros de trabajo? Sí, sí, pero debe de haber una preparación previa, ¿verdad? Generalmente, de acuerdo a la afinidad que ha tenido, así tiene que ser la despedida y se puede preparar a las personas precisamente para esa despedida. De hecho, es una técnica que se utiliza porque esto sucede muchas veces de manera no tan grande como en esta ocasión, pero sucede siempre. De repente alguien está en el hospital, un esposo, de hecho, acabo de tener tres casos. Mira, voy a pagar esto, ya regreso y cuando regresa ya, no, ya el familiar no está o
o mira, voy a ir a traerte ropa y voy a irme a bañar y ya cuando regresan ya nada. Eso es duro, ¿verdad? Eso es duro porque cuando el duelo no queda resuelto, es como que esa persona para el doliente queda viva y no asumes la muerte, ¿verdad? Hay gente que todavía habla con ese ser querido que se fue. Hay gente que no lo deja ir, los cuartos intactos. Conocí a alguien que todos los días hablaba con el hijo y el hijo tiene 30 años de que nunca apareció. Entonces, son casos tremendos, ¿verdad? Eso para mí es muy doloroso y te agradezco que hayas tocado este punto, porque se necesita algo sistematizado también. Hay un montón de necesidades, pero hay que hacer prioridades. Y ya que estamos en esta pandemia, pues bueno, miren, los dolientes primero. Otra, ¿quién ha atendido realmente sistemáticamente al personal que está afectado? ¿Verdad? Aunque ahora ya hay esfuerzos, ¿verdad? Incluyendo en el colegio médico hicimos un programa tenemos una atención telefónica anónima para los colegas, ¿verdad? Pero entonces hay muchas cosas que hacer. Yo lo que siento es, uno, muy poco, primero, se necesita una decisión política seria y un compromiso desde arriba. Dos, ya lo hemos hablado, tiene que haber un presupuesto adecuado. Si tú vas a ver cuánto es el presupuesto, lo voy a decir por segunda vez, el presupuesto que hay para salud mental en el país, te vas de espalda. Yo acabo de revisar unos datos por una charlita donde están todos lo que se gasta en salud mental en todos los países, ¿verdad? Lo que se gasta eficientemente. Y cuando vas a ver dónde está El Salvador, es tremendo. Necesitamos un cambio muy radical en ese sentido. En salud mental, yo siempre voy a decir, hay que pujar, hay que reclamar, hay que exigir que todos los gobiernos se comprometan con la salud mental de los salvadoreños, tanto como con la salud física. Fíjate que Estamos por terminar el programa, más que interesante. Nos quedarán algunos subtemas para un futuro muy cercano en otra cita con su persona, pero rápidamente, el abuso de alcohol y drogas. He escuchado frases como me siento depre, me siento ansioso y el consejo es échate un trago. Eh, y lo que ha sucedido es que algunas personas posiblemente no eran bebedores frecuentes, pero en esta pandemia, uno de sus escapes y de las maneras de canalizar todo este estrés fue el licor. ¿Qué puede recomendarle a estas personas que nos están viendo? que no lo hagan, definitivamente, ¿verdad? Lo que tú dices es cierto, eso lo estamos viendo. Personas que nunca bebieron han comenzado a beber, ¿verdad? Y los que ya bebían, de alguna manera, siempre han seguido bebiendo, aunque estén en cuarentena, ¿verdad? Pero ha aumentado los consumos. Definitivamente el alcoholismo ha aumentado. Aún en poscuarentena hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya hay reportes. Ahora está viendo uno. Y ojo, un llamado, porque quienes más están ahorita aumentando los factores de riesgo para que nos enfermemos de coronavirus son los jóvenes. Los que creen que ya pasó todo y se van de parra o arman una fiesta de 30 personas pensando que no se van a contaminar. Ya hay en España casos, números, cifras de cómo se han contagiado o se están contagiando los jóvenes que han armado fiestas privadas para emborracharse, para tomar de todo y han contaminado todo. Recuerden que el virus puede estar en cualquier lado. Hay casos reportados inclusive de gente tan irresponsable que tiene el coronavirus positivo y ha ido adrede a las fiestas para contaminar a otros, ¿verdad? Entonces un llamado también a los jóvenes, ¿verdad? Que tengan paciencia, ¿verdad? Que todo en la vida con moderación es bueno y que toda cosa que no es moderada no es buena ni para la salud, ni para la sociedad, ni para ellos mismos. El Cuando alcohol pase la nunca es una... pandemia, ya no lo voy a hacer. Esa es una de las frases que se está escuchando. ¿Puede una persona que ha practicado esta situación de manera compulsiva pararlo o detener el alcoholismo a voluntad? Yo pienso que sí, sí. Primero, el primer paso es el reconocimiento de que se tiene un problema, ¿verdad? Porque el problema es este, vale la redundancia. La persona que bebe generalmente, sobre todo joven, te va a decir que él no tiene problemas para la bebida, ¿verdad?
él se puede tomar una caja de cervezas y que al día siguiente va a trabajar, ¿verdad? Entonces, todavía está en esas etapas que nosotros llamamos, hay 4 etapas en cuanto, si una persona comienza a ver, si bien es cierto, no todos se van a volver alcohólicos, muchos se van a volver alcohólicos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Identificar esto, porque en una primera etapa la persona lo niega, pues no, yo no tengo ningún problema, está contemplando el problema de otro, pero no de él. Y en la otra ya es cuando empieza a tener problemas, hay que revisar, bueno, ¿qué problemas he tenido yo con mi casa? ¿Qué problemas he tenido yo en el trabajo por la bebida? Alguna vez hay 2 preguntas que hay que hacerse para ver si uno tiene un problema con la bebida. Uno, ¿alguna vez alguna persona le ha dicho a usted que tiene un problema con el alcohol? Y la segunda, ¿alguna vez ha tenido usted que tomar un trago para aliviar los síntomas de la noche anterior? Con cualquiera de las 2 que se conteste en positivo, ese es un factor de riesgo para caer en una adicción. En las adicciones se camina despacio, jóvenes, sobre todo, ¿verdad? No, yo no soy alcohólico. Todas las personas que se han convertido en adictos y tienen problemas serios con una sustancia adictiva, han comenzado pensando que no les hace daño. Y esto camina, camina, camina. Doctor, usted es una persona que siempre apela a la integralidad en los tratamientos y en la atención. Siempre nos insiste que somos seres biopsicosociales en la relación íntima entre el alma y el cuerpo. Pero los parques están cerrados, las cervecerías, los nightclubs, los antros, como los conocemos en El Salvador, abrieron desde junio y los parques continúan cerrados. ¿Cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes y cibernautas para comenzar a bajar de peso, para comenzar a poner ese corazón en movimiento, esa circulación y generarles salud física también a nuestro cuerpo, que usted nos decía en el primer segmento es parte de la salud mental? Sí, es un poco difícil, pero, y eso ha estado recomendando precisamente con el confinamiento. No hay excusa, o sea, se puede hacer ejercicio físico, ¿verdad? Por ejemplo, en casa, ¿verdad? Pero lo que cuesta es tener la voluntad y la disciplina para hacerlo, ¿verdad? Pero los beneficios, mira, se conoce, ¿verdad? En cualquier problema de salud mental, y ojo, en la mayoría de problemas que tenemos los seres humanos, como enfermedades físicas, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, ¿ya? Sobre todo su hipertensión y todos esos factores, la obesidad y todo eso, problemas endocrinológicos. El ejercicio es parte del tratamiento integral de estas enfermedades, ¿verdad? El ejercicio moderado, ¿verdad? Deberíamos de por lo menos 30, 40 minutos, 4 veces por semana, ¿verdad? Unos 3, 4 kilómetros, lograr 3, 4 kilómetros 3 o 4 veces por semana. Esa es la recomendación que se hace para mantenernos bien, o sea, eh, mente y cuerpo, ¿verdad? Recordemos esa unión que tenemos, ¿verdad? O sea, y también a la par de la salud mental también tiene que ver la alimentación, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida comemos los salvadoreños, ¿verdad? Hay una epidemia tremenda de triglicéridos y colesterol, ¿verdad? Por las pupusitas, los chicharrones, los tamales de elote, la sopa de mondongos. Entonces, un montón de cosas que hay que tener mucho cuidado. Ojo, hoy que sí se puede salir un poco, pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero el salir por ahí, por lo menos a dar una vuelta, lo que se pueda, sirve de mucho. Estamos pidiendo que se abran los parques, ¿verdad? Con las precauciones debidas, son necesarios esos espacios. Mira, hace poco vi yo a unos niños que no habían salido en toda la pandemia, ahí por donde vivo, en un parque, y les vi la cara a esos pobres niños, ¿no? Realmente han estado presos. Imagínense lo que es un niño y la necesidad que tiene del espacio libre. La escuela de alguna manera pues le servía al niño para socializar y ser parte de su desarrollo psicosocial y físico. Y ahora eso se ha visto impedido. Entonces yo creo que hay que ver, hay que pugnar porque esos espacios se abran con la debida precaución, todo, ¿no? Pero el ejercicio sí se puede hacer en casa, Ricardo, y hay que
ponerlo en nuestra agenda diaria. A ver, yo sé que cuesta mucho, pero vale la pena, vale la pena. Doctor, muchas gracias por aceptar mi invitación, por ilustrarnos en tan variados temas. Sé que no hemos podido abordar otras esferas muy importantes como ha sido el convivio, la comunión, la convivencia en familia, los videojuegos, otro tipo de adicciones, pero estaremos recurriendo a su valioso consejo y aportes para nuestros televidentes y cibernautas. Muchas gracias por su apoyo y por siempre estar dispuesto a la invitación de temas y debates. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y no quiero irme sin darte de nuevo las gracias otra vez y espero que sigamos tocando temas importantes. Mucho cuidado con el teletrabajo. No olviden el aspecto lúdico, el aspecto de la recreación es parte de nuestra salud mental, ¿verdad? Prevengamos suicidios, veamos si vemos personas que están tristes, acerquémosle o escuchémosla. Esa es la primera atención y con acercarnos a esa persona que está sufriendo, que nosotros detectemos, estamos previniendo suicidio, ¿verdad? Es una causa importante de muerte lamentable, ¿verdad? Se nos están muriendo adolescentes, como yo mencioné el caso de esta chica, y nos preocupa mucho, así es que es un compromiso que todos tenemos. Cuidémonos lo más posible, seamos realmente autoconscientes de qué es lo que nos está pasando y si necesitamos ayuda, pues mejor es buscarla porque la prevención vale más que la curación. Muchas gracias, Ricardo, y quedo a tu disposición y a la disposición de los televidentes de tan interesantes programas que tú tienes para poder ir dando nuestro aporte para que vayamos tomando más conciencia de este problema tan grande de salud mental que nos ha acompañado por mucho tiempo, que se ha puesto en evidencia mucho más hoy y que necesitamos que se hagan soluciones concretas para paliar esto. Así, la participación, las recomendaciones, las sugerencias del doctor Carlos Acevedo Oliva, psiquiatra y psicólogo, miembro del Colegio Médico, durante muchos años responsable del departamento académico, también es fundador del capítulo de la Red Mundial de Prevención del Suicidio en El Salvador. Atienda los consejos y las respetuosas recomendaciones y apoyemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que están cerca para prevenir el suicidio. Dios les bendiga.